a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Paz y bien a toda la teleaudiencia de Ñan de Yarañé. Nuevamente con ustedes para seguir compartiendo sobre la vida y obra de la Beata María de Jesús Crucificado Pekovic. Y hoy estoy acompañado del doctor Zapena, Oscar Zapena. Es un compañero de trabajo aquí del Instituto de Previsión Social. Él mismo se nos va a presentar y vamos a ir compartiendo sobre su experiencia de vida cristiana y que yo diría que ha vuelto a nacer aquí en nuestra capilla María, Madre de la Iglesia. ¿Qué tal, doctor Zapena? Bien, hermana. Saludos a la audiencia. Gracias por esta invitación. Gracias por tenerme acá con ustedes. Para venir a compartir un poco lo que fue mi experiencia con mi conversión, ¿verdad? Cómo empecé a venir acá a la iglesia, a la capilla del IPS, como le llamamos. Yo estoy en IPS hace 27, 28 años van a ser. Tengo de antigüedad. Y bueno, dejé de venir a misa cuando tenía 15 años acá. Me dice mi mamá que un día no quise más venir a misa, venía obligado, mi papá no quería que venga, mi mamá me traía, entonces ahí ya me quedé más con mi papá y no vine más a misa. Y fue en esta capilla de IPS. Y luego de cuántos años, 30 y tantos años después, pasando por frente a la capilla, volví a quedarme en misa a las 7 de la mañana durante la pandemia. Así que, bueno, tengo una historia con esta capilla que se llama María, Madre de la Iglesia. Madre de la Iglesia. Sí. Bueno, yo ahora tengo 50 años. El 27 de noviembre de este año son 50 años de mi bautismo. Y prácticamente, no sé, recorrí el IPS desde muy pequeñito porque mi padre trabajaba acá en radiología. Entonces mi mamá muy celosa para que le cuidemos a mi papá. Papá nos traía, ¿verdad?, a hacer los reportes en radiología cuando ya no estaba él haciendo radiología, sino estaba reportando las radiografías. Y bueno, la acompañaba de chiquitito acá en el pabellón 2, entrábamos caminando. Entonces estuve mucho tiempo acá, llegó un momento en el cual podía trabajar y entré al IPS, eso cuando era estudiante de psicología. Voy a hablar un poco de mi formación ahí. Yo me formé en psicología, hice los 6 años, luego hice otros 6 años en el doctorado. Todavía no soy doctor, todavía soy licenciado, pero soy doctorando, debo mi tesis de doctorado. Bueno, entonces, para ordenar un poco mi relato, me crié en una familia, papá y mamá presentes, mamá de ir a misa y rezar los rosarios, ¿verdad? La fe entra en mi familia a través de un hecho que mamá siempre nos cuenta, que es relacionado a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Sí, pasa que mi abuela se había embarazado de mi abuelo, y en una época donde el embarazo sin matrimonio estaba muy mal conceptuado, entonces va al campo y en el campo deciden hacer un aborto. Le iban a abortar a mi mamá, ¿verdad? Estando ella en el seno de mi abuela. Entonces mi abuela va a la abortera y estando en la abortera en la antesala ve una imagen de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya donde ella le dice: por favor, Virgencita, si esto no se tiene que hacer, que no se haga. De ahí pasa a la sala para hacer la intervención quirúrgica y la abortera le dice: no, usted no está en condiciones, vamos a esperar un poco más, vuelva la próxima semana. En eso, ¿qué pasa? Vuelve mi abuelo, junto a mi abuela le propone matrimonio, se casan y nace mi mamá.
Entonces yo nací en una casa, sí, donde había una imagen de la Virgen del Rosario de Pompeya. Hasta ahora hay una imagen grande de 1,5 por 1,5, ¿verdad? Sí. Que ocasionó muchos milagros, ¿verdad? Me ayudó muchísimo a mí en muchos momentos. Entonces de esa manera yo conozco lo que es la fe a través de esa Virgencita, que mi mamá cada vez que yo iba a viajar, ya sea por deporte o por turismo, me daba una estampilla. Acá tenés, te va a cumplir. Yo no entendía, yo guardaba, yo respetaba, ¿verdad? Sí. Y los rosarios que hacíamos de vez en cuando a escondidas, porque a mi papá no le gustaba mucho el rosario. Papá fue al colegio San José, donde recibió una educación muy estricta. Entonces, no tenía mucho acercamiento a la iglesia, ni a todo lo que fuese sacerdocio y todo eso, ¿verdad? Había sido muy difícil su infancia. Y mamá se fue al colegio Las Teresas y fue primera alumna, le fue muy bien. Su mamá era muy devota de rezar rosario, entonces nos hacía rezar rosario, pero siempre y cuando no esté papá. Y los domingos era ir a misa, ¿verdad? Sí. Y que nosotros íbamos, yo me acuerdo, me encantaba escuchar la música, cómo cantaban. Y el padre en San José Obrero, qué coincidencia, ¿verdad? El padre Harry, norteamericano de color, grande, hablaba fuerte, no había micrófono. Y me parecía interesante, yo acompañaba hasta que llegó un momento en el cual hubo una misa que no le gustó, que no me gustó, y le dije a mamá a los 14 y 15 años, no vengo más. Hasta ahí fue mis misas de los domingos. Luego me alejé, no seguí viniendo más a misa, me alejé de todo lo que fuese la fe, la creencia. Tuve una adolescencia, vamos a decir, normal. Terminé el colegio y luego empecé a estudiar psicología para poder seguir los pasos de mi padre, que era médico y ayudaba a la gente desde otro enfoque, desde la psicología. Bueno, y ahí tuve muchos desencuentros desde mi adolescencia, donde empecé con varios inconvenientes, ya sea por mi comportamiento, chocaba los vehículos, ¿verdad? Entonces tenía un montón de situaciones donde siempre recurrí al conocimiento y a la ciencia como para poder sobrellevar esas situaciones, ¿verdad? Bueno, llegó un momento en el cual terminé mi carrera, me quise casar con una novia que tenía después de mucho tiempo, 7 años de novio. Nos íbamos a casar y el matrimonio no se realiza, ¿verdad? Se cancela la boda, tuvimos diferencias en ese momento, diferencias de valores, pero ya estábamos próximos al matrimonio, no se realiza, me dolió muchísimo. Ella mucho, no pasó el tiempo y se casa, 6, 7 meses después, se casa con otra persona. ¿Y usted cuántos años tenía? Tenía 24 o 25 años, eso fue devastador. Me fue muy duro eso, sí, ¿verdad? Atravesar esa situación muy doloroso. Pero como yo tenía mucho interés en el dolor con mi profesión, y de muy chico tenía una conciencia de que el dolor y el sufrimiento llevaba a una mejora de la persona. Yo tenía esa intuición, ¿verdad? Recuerdo que mi primer escrito que tengo hablaba de que el sufrimiento te haría una mejor persona. Entonces, no tenía inconveniente de pasar por el sufrimiento con estas herramientas, la ciencia, la filosofía, y mucho atravesé por situaciones de dolor, ¿verdad? No se realiza eso, me quedé muy dolido, continué con mi vida, no me acerqué a Dios, pero sí me acuerdo que las veces que tenía alguna crisis, mi mamá me llevaba a misa. Vení, vamos a rezar. Yo iba, la acompañaba, yo estaba muy compungido, lloraba fácilmente, hasta que me recuperaba y después continuaba con mi vida, ya sea con mis estudios, mi trabajo y mi formación científica, ¿verdad? Bueno, llegó así que llegando ya a los 30 años, dije, yo me tengo que casar, ¿verdad? Tengo que seguir con mi vida, tenía el ejemplo de mis padres, un matrimonio que el año que viene cumple 63 años de estar juntos, 7 años de novio, 70 años están juntos. Bueno, una imagen muy importante del matrimonio. Dije yo, bueno, me tengo que casar. Y hice un camino como para poder casarme y me
me casé, hice un primer matrimonio, ¿verdad? Sí. Que no funcionó, ¿verdad? No funcionaba, no nos entendíamos. Entonces nos separábamos, volvíamos, nos separábamos, volvíamos. Tuvimos una hija, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no resultó, me terminé separando, divorciando. Y en ese divorcio, mamá otra vez me lleva junto a los padres capuchinos. Sí. Me lleva junto a los capuchinos y ahí un sacerdote, yo de entrada le decía, mire, yo no creo. Y me acuerdo muy bien que ahí un padre me dice, pero no hay una pequeña chispa por lo menos de creer en Dios. Y recuerdo que buscaba en mi interior y llegué a ver una pequeña luz. En serio. Muy chica, ¿verdad? Muy pequeña. Una pregunta. Sí, ¿Nunca te molestaste con Dios por algún motivo? no conocía yo a Dios. No, sabía no. que Dios existía. No es que por No. todo lo que te sucede en la vida No ¿por renegaba. qué te molestas con Dios? No, No. yo estaba molesto conmigo, Ah, ya. ¿verdad? No con Sí. Dios, sino pensaba que eran mis errores, mis malas decisiones o situaciones que habían pasado en mi infancia, ¿verdad? Todos pasamos por situaciones difíciles, Sí. ya sea en la familia, problemas de mudanza, económicos, y bueno, mi familia no fue una excepción. Nosotros tuvimos una situación muy difícil de que mi madre, antes de tenerme a mí, había perdido un embarazo muy querido para ella y yo la había visto llorar por esa pérdida. Yo ya habiendo nacido después, Ah, ¿verdad? sí, Ella había tenido sí, sí. una pérdida en un embarazo anterior a mí. Ujú. Recordaba que le había puesto nombre al bebé y todo, o sea, todo eso habíamos pasado y todo eso era proceso de trabajo desde mi crecimiento psicológico, Sí. ¿verdad? Yo trabajaba desde la psicología, todo eso. Pero no me había molestado con Dios, no sabía que Dios existía, no tenía ninguna relación ni con Dios ni con Jesucristo. Y lo poco que conocía a través de algunos psicólogos o filósofos era más bien un rechazo hacia Jesús, ¿verdad? Más desde el punto de vista de la autosuficiencia. O sea, había un personaje que dividía el tiempo. Es decir, ¿cómo ser más grande que ese personaje? Porque yo venía de una familia donde había mucha exigencia en la producción, ya sea científica o la producción profesional o económica. Entonces, ¿cómo lograr eso? Es imposible. Entonces, yo rechazaba esa figura del antes de Cristo y después de Cristo. Decía, ¿quién era este hombre? Pero lo rechazaba. Entonces, bueno, una vez realizado ese divorcio, viví con otra persona, tuve 2 hijos, ¿verdad? Fue por un momento una gran convivencia, pero que tampoco funcionó, ¿verdad? Entonces ahí yo llego a colapsar, ¿verdad? Colapso Sí, en ese segundo fracaso en hacer una familia, que era lo que tanto anhelaba hacer. Entonces no logro eso y en paralelo mis búsquedas, ¿verdad? Que tenían tinte espiritual. Estuve recordando cuando me hizo la invitación, hermanita Severiana, de que yo había pasado por la iglesia luterana. Hablaban en alemán. Y como yo estuve en el colegio alemán y tengo mi segundo apellido es alemán, Schussmüller, me gustaba practicar el alemán, ¿verdad? Y también había recibido a los mormones, cantaba con ellos en mi casa, rezábamos. Y era parte de mi formación psicológica, toda el área espiritual, ¿verdad? Todas esas búsquedas espirituales. Pero no me hablaban, o no recuerdo que me hayan hablado de Jesucristo, ¿verdad? Y mis visitas a la iglesia católica eran prácticamente ninguna. En algún casamiento me iba. No iba a misa, ya de adulto, a partir de los 16 años, no fui a misa. No sabía lo que era una misa. Bueno, y llego a ese momento en el cual prácticamente siento ahora que fui empujado, ¿verdad? Fui empujado a encontrarme con algo que me pueda ayudar a sobrellevar la situación de estar solo, ¿verdad? Habiendo perdido prácticamente 2 familias, sin poder convivir con mis hijos, algo que duele muchísimo.
y habiendo agotado muchas instancias desde el punto de vista de mi formación psicológica, de haber sido paciente de psicólogos también, buscando ayuda, paciente médico también, habiendo buscado ayuda en la psiquiatría y no habiendo encontrado el resultado que esperaba, ¿verdad? Entonces, llego a ese momento, voy a otras iglesias que me ayudaron mucho. Yo no voy a decir que no me ayudaron, ¿verdad? Porque todo fue un camino, ¿verdad? Ahora veo eso. Pero el vacío no se iba, ¿verdad? Eso es algo que me ha acompañado toda mi vida, el vacío. Ujú. El vacío, ¿cómo es la experiencia del vacío? La experiencia del vacío es una experiencia en la cual uno está desorientado, es como está distanciado de la realidad, ¿verdad? No se asocia a nada ni a nadie, no, ¿cómo se puede explicar? La sensación que uno tiene es una sensación de estar en conexión con uno mismo y no con los demás, y que nadie puede llegar a uno. Sí, qué interesante, licenciado, ¿verdad? Yo dije primero doctor, pero después No, está aclaraste que bien. todavía no llegaste, pero tu historia me encanta y vamos a seguir compartiendo en el siguiente bloque. Y bueno, de nuevo retornamos con ustedes para seguir compartiendo esta maravillosa historia de nuestro amigo Oscar, quien nos va a seguir compartiendo de su reencuentro con la Iglesia Católica y su experiencia con Jesús, porque hasta ahora nos cuenta que él no tenía ninguna experiencia con Jesús, no le conocía. Y no, eso significa de no conocer es porque no ha tenido una experiencia mística, digamos, y tampoco al Padre, al Creador, ¿verdad? Como Creador, como Dios Creador. Entonces, es muy interesante su historia. También de cómo él, por ejemplo, hace 28 años dijo que está aquí en el IPS Central, pero que casi nunca vio a las hermanas. O sea, que nunca él miró a las personas en sí como que quién es en realidad, sino que podía ver una hermana, pero no le llama la atención. Entonces, siempre seguramente se saludaba, ¿verdad? Pero nunca, hasta ahí nomás. Como muchísima gente hasta hoy día, ¿verdad? No sabe la existencia de las Hijas de la Misericordia aquí en el IPS Central y que ya hace más de 80 años que estamos aquí. Así que de nuevo le paso el micrófono para seguir contándonos tu historia. Gracias, hermana. Y cuando me encuentro con las hermanas, es interesante conocer, por lo menos para mí, porque viene la pandemia en el 2020 y estando yo trabajando en psicología, no teníamos pacientes, no teníamos consultorio, pero teníamos que venir. Entonces, en mi trayecto desde estacionar e irme a donde tenía que ir a quedarme, pasaba por la capilla María Madre de la Iglesia, que Sí. le conocemos como capilla de IPS, ¿verdad? Sí. Entonces yo pasaba caminando, subía y a las 7 de la mañana marcaba mi entrada, subía y empezaba a escuchar una música que venía de la capilla, ¿verdad? Bueno, perfecto. Un día, luego 2 días, y habrá pasado, no sé, unas 10 veces, escuchaba la música, y como soy músico, esa parte no relaté. Eso pero es lo que yo no le sí. pregunté, pero quería preguntar, ¿desde cuándo usted formaba yo- parte de algún Sí. grupo de rock, verdad? Sí, yo toco guitarra y canto de los 14 años, ¿verdad? Y teníamos una banda en el colegio. Yo hice mi primaria hice en el colegio americano, la secundaria hice en el colegio Goethe. Y en el colegio Goethe teníamos un grupo de música. Entonces siempre estábamos cantando, luego siendo universitario también hice recorridos cantando. Y
finalmente formar una banda de rock en Paraguay no fue fácil, recién lo logré en el 2015, hice un gran recorrido, es decir, empecé en los años 90 tal vez, y en el 2015 logro una banda de rock consolidada donde hacíamos gira y tocábamos en locales comerciales, ¿verdad? ¿En serio? ¿Cómo se llamaba ese grupo? Sutra se llama. Sutra. Sí, Sutra. Parece que escuché hablar de ese grupo. Sutra, los sutras son como, hasta yo entiendo, los evangelios, pero del budismo. Ah, del budismo, Sí. sutra. Sí. Son los sutras, son recomendaciones o guías que da el budismo. Y son varios los sutras, mira, ¿verdad? chévere. Y bueno, y estábamos como muestra nomás de mi recorrido espiritual, porque como comentaba antes, fui a iglesias protestantes, luteranas, fui a la iglesia budista, hice Seishon Oye, ¿verdad? ¿Eso qué es? Seishon Oye es una práctica espiritual, ¿De? ¿verdad? Fundada japonesa. Japonesa. Sí, que cree en el Dios creador, ¿verdad? Y consiste en meditaciones. Ujú. Todo búsqueda que yo entendía. A ver, mi objetivo era lograr la iluminación. Sí. Yo buscaba la iluminación que plantea Oriente, ¿verdad? Que plantea Buda. Algo parecido con San Agustín, ¿verdad? Que quería encontrar la verdad, quería encontrar, y él caminó también por muchos así Así, de creencias, maniqueísmo, buscaba, pero nunca encontró hasta que, ¿verdad? Se convirtió, hasta que Jesús o Dios se pasó enfrente de él y le obligó que lea el Evangelio, ¿verdad? y así pasa. Sí. Sí, me han dicho ya de que algunos aspectos se pueden relacionar con San Agustín, pero sí, yo hice gran búsqueda filosófica, científica y espiritual, ¿verdad? Ujú. Porque no me cerraba mi vida, no me cerraba el mundo que yo conocía. Entonces, volviendo a la pandemia, pasando, decido un día entrar a la misa, ¿verdad? A escuchar. Y le escucho a una hermanita cantando que me conmovió, me encantaba. Entonces empecé a venir con frecuencia, Eso fue en el 2020. Yo me termino de separar de la unión que tenía en el 23, colapso y sigo viniendo, pero no entendía que era la misa y seguía buscando. Entonces, como mi hermano mayor y mi padrino, uno de los que se preocupaba por mí, me decía, venía a mi iglesia, me invitaba a una iglesia protestante, llegué a ir, fui a grupos, fui a las células, me pareció interesante, pero no me llenaba, ¿verdad? No me llenaba. Entonces, finalmente él me dice, bueno, ¿por qué no ves en la iglesia católica? Y yo no sabía cómo hacerlo en la iglesia católica, ir a misa, hasta que me presenta una persona que estaba en la iglesia católica y tenía un gran testimonio, y me invita para que vaya. Y esta persona me dice, vaya a misa. Vaya a misa, Sí, vaya a misa. Entonces empiezo a ir a misa todos los días o casi todos los días. Y una vez que logro eso, el siguiente paso que me dice es, vaya al Santísimo. Allá hay un lugar, me señala, allá está Jesús vivo, me dice. Y yo miro así, veo una salita, pero una capillita pequeña. Vaya, entra ahí y véale a Jesús vivo ahí. Perfecto. Entonces empiezo a hacer eso. Empiezo a ir a misa, tanto acá en la capilla del IPS, como en Salvador del Mundo, que me queda cerca de mi casa, acá en Asunción, Sí. sobre Aviadores del Chaco. Y bueno, empiezo a la misa y empiezo a ir al Santísimo. Un día, escribiendo un libro, porque estaba escribiendo yo estas situaciones, yo reportaba, ¿verdad? Desde muy joven reporto como psicólogo, tanto lo que me dicen mis pacientes, como lo que yo pienso, voy reportando a un diario. Entonces un día termino de escribir con una editora un libro, ¿verdad? Me dice mi editora, terminamos el libro. Y yo no le creía, ¿verdad? Muy perfeccionista, muy ambicioso de hacer bien las cosas. Y me dice, no, hemos terminado el libro. Entonces yo me sentía muy agradecido. Y siento el impulso de irme al Santísimo que está en Salvador del Mundo. Hay una capilla de oración perfecta ahí, ¿verdad? De irme ahí. Entonces
me dirijo con mi vehículo y cuando estaciono y me bajo, tengo una sensación de pesadez, ¿verdad? De dificultad para caminar. Y entonces voy caminando tratándome de acercar a la capilla y empiezo a sentir una ternura muy grande, ¿verdad? Que yo no conocía. Algo hermoso, ¿verdad? Empiezo a sentir eso y cuando entro a la capilla no puedo seguir de pie, no puedo seguir caminando, entonces me caigo al piso y no puedo contener las lágrimas. O sea, era tan fuerte la experiencia de ternura que me sobrepasó. Entonces empiezo a llorar y empiezo a pedir perdón. Perdón por no haber creído. Recuerdo que decía, ¿cómo puede ser que no haya creído en vos? ¿Verdad? Que no te haya reconocido y que te haya perseguido en el sentido intelectual, con lecturas que tenía ateicas, ¿verdad? O del ateísmo. Leí muchísimo a Nietzsche y otros autores ateos, ¿verdad? Que yo admiraba muchísimo y disfrutaba de esa lectura, pero me di cuenta en ese momento que no era el camino, ¿verdad? De que estaba esta experiencia que yo estaba viviendo en el Santísimo. Y bueno, salgo de ahí muy conmovido salgo de ahí y comento esa experiencia con mi referente y me dice, bueno, tuviste una experiencia, ¿verdad? Tuviste una experiencia. Entonces me invita a seguir visitando el Santísimo. Sigo visitando el Santísimo, vienen encuentros de adoración, empiezo a integrarme en la misa con otras personas que hacían eso. Y voy a un encuentro en el 2025 donde compro un libro donde dice Cartas de un hermano sacerdote, de Martín Lucia, ¿verdad? Y en una de las cartas leo una experiencia de un señor que tiene una experiencia muy parecida a la mía. Mira, sí, qué bueno. Donde él hablaba de la misericordia. Bueno, y se van dando esas experiencias donde empiezo a entender lo que era la misa y empiezo a escuchar lo que dice el Padre, ¿verdad? Porque cuando uno está muy desesperado, muy desorientado, no sabe a dónde recurrir y no sabe cómo escuchar ni qué hacer. Entonces, mi referente, mi coordinador, mi guía me decía, escuchar lo que dice el Padre. Escuchar lo que dice el Padre. Hasta que un día, el sacerdote que estaba celebrando, lee, ¿verdad? En el amor lee, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, ¿verdad? Que yo les Aliviaré. Les daré mi yugo que no es pesado. Y eso me gustó. Y dije yo, bueno, acá hay algo, ¿verdad? Entonces, empiezo a ir a misa, pero no era... Ir a misa para mí era el alivio del día, porque era tan difícil mi día, mi soledad, mi vacío, mi desorientación, que para mí era el único alivio que encontraba en el día. Sí. Entonces llegaban las 6 de la tarde, 6:30 o 7 de la tarde, y yo salía mejor de ahí. Entonces no podía no ir a misa. Qué interesante esa historia, tu experiencia, porque realmente esa experiencia de Dios uno siente como paz, como alegría, como amor, como ternura, como dijiste. Así también fue cuando yo me dije que quería ser hermana y yo experimenté realmente eso, estaba contando la otra vez también mi historia, que uno siente eso. Sí. Y es que no podés, a veces uno dice, ¿será que me va a creer lo que me está escuchando, verdad? Y realmente uno siente esa experiencia de Dios que no dura mucho. Después termina esa experiencia, pero uno siempre puede volver a eso. Y bueno, vamos a... Dios quiera que yo pueda volver a eso. Claro, no. ¿Sabes cuándo puedes volver a eso? Cuando te sientas mal, cuando estés con alguna crisis, vas a volver a esa experiencia. Vos mentalmente tenés que volver ahí. Porque Santa Clara dice que siempre tenemos que volver a la raíz de nuestra conversión donde hemos iniciado.
Sí, para volver a empezar de nuevo. Porque todo eso fue tu experiencia de Dios, que ahí estaba palpable, en Dios estaba contigo. Entonces, volver ahí es como que vos recargar tu energía divina. Así es. Y bueno, vamos a irnos para volver con ustedes en el siguiente bloque. Desde lejos a contarnos el amor de Dios, enseñaste. De regreso con ustedes para seguir compartiendo con el licenciado Óscar Zapena su rica experiencia de Dios. Ahora él nos va a contar su experiencia de este tiempo, en este último tiempo de su vida, ¿verdad? O sea, no es último tiempo, pero de su historia en Cristo, vamos a decir. Porque ahora él realmente empieza a vivir, y yo quiero decir algo que seguramente que su mamá está re feliz con su hijo ahora, ¿verdad? Tu experiencia y lo que estás viviendo, seguramente que él está súper feliz. Sí, mamá, si me estás viendo, te quiero mucho. Papá también, Sí. te amo. Sí, te amo, sí, claro que sí. Claro, a ver, la experiencia de conversión es darse cuenta o sentir que todo cambia. Todo se transforma. He visto otras conversiones o otros testimonios y me puedo relacionar con algunos donde dicen, estuve muerto, llevaba una vida donde no me sentía vivo, ¿verdad? No sentía lo que siento ahora, ¿verdad? Primero la sanación, ¿verdad? Esos estados de depresión o de ansiedad se fueron Sí. totalmente, ¿verdad? La Eucaristía diaria que me recomendaron me sana, me sigue sanando. Y bueno, mi vida se transformó completamente. Yo tuve la gracia de poder hacer la anulación de mi primer matrimonio, ¿verdad? Conocer a una persona que es una persona de fe, con un testimonio hermoso, poder enamorarnos, poder tener la posibilidad de casarnos, Sí. ¿verdad? Y estar casados. Y ahora servirle a Dios, ¿verdad? O sea, hacer esto, dar testimonio, que me parece lo más hermoso. Jamás pensé estar acá sentado. Nunca pensé dar testimonio. Al contrario, yo no entendía cuando las personas daban testimonio y no entendía cuando las personas exitosas, para mí en ese momento, como este cantante español Sabina decía, jamás pensé ser cantante. Nunca pensé, y es un cantante tan talentoso, digo yo, es posible. Él también dijo así. Es posible decir, jamás pensé hacer esto. Él decía así, Harrison Ford, que es un actor que hace enormes películas, muchas películas también dice lo mismo. Nunca pensé ser actor. Dicen. Yo nunca pensé ser católico. Jamás. Nunca pensé hablar de Jesús. Y bueno, pero acá estoy. Con mucho amor lo hago, me encanta hacerlo y lo seguiré haciendo. Mi vida hoy es una vida que se ha reintegrado, me he conciliado con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, ¿verdad? Con mi trabajo, cuando estaba enfermo no podía trabajar, me he conciliado con prácticamente todo. Hoy sirvo, estoy en la Parroquia Sagrados Corazones de Jesús y de María, como acólito y como ministro extraordinario de la comunión, de la Sagrada Comunión. Estoy en la capilla María Madre de la Iglesia, lunes y miércoles. Estoy en el Ministerio de Música, Le agradezco ¿verdad? muchísimo. Que es espectacular. Me encanta estar a las 7 de la mañana cantando para Jesús y con muchas ganas de poder seguir creciendo y descubriendo dónde me lleva este camino, ¿verdad? Profundizando en mi misión y bueno, transmitirle a las personas que puedan sentirse identificados con algo de mi testimonio, de que hay que buscar a Dios, hay que conocer a Jesús y no darse por vencido, porque yo llegué a un momento de decir, ya no puedo seguir, voy a tirar la toalla
eh, voy a retirarme, ¿verdad? Es decir, no iba a seguir viviendo y sentirme tan mal como para tener esas ideas, esos pensamientos y haber superado eso, ¿verdad? Haber superado y haber superado completamente. Entonces, agradezco muchísimo la invitación de que puedan compartir mi testimonio y que estén interesados en este tipo de experiencias. Yo estoy muy agradecida, soy yo quien agradece. Agradezco a Dios por la vida de Oscar Zapena. Y como él decía, escuchaba a la hermanita cantar, era yo quien cantaba. Y recuerdo muy bien cuando se iba y se paraba enfrente a mí y me decía, qué bien que cantás, y yo no creía. Y así. Y después un día era una misa la segunda misa ya creo que era la misa la ceniza, que se hizo en el segundo piso y en que participaste. Pero no teníamos todavía así un contacto así, pero a mí me llamaba la atención su participación, como era joven todavía, y siempre las mujeres son las que más participan, ¿verdad? En la misa, más todavía aquí en el hospital, y para mí era un poco raro, y me preguntaba, ¿qué será este chico, este muchacho? Porque yo en realidad nunca te pregunté cómo te llamabas, dónde, en qué parte trabajabas, pero sabía que trabajabas en el hospital. Y ahí yo dije, ay Dios, ojalá que venga esa chica que canta, porque yo no quiero cantar, dije, ¿verdad? Y me dijiste, no, ¿por qué decir eso? Gracias a vos yo ahora estoy, no sé, regresé a la iglesia, algo así me dijiste. Y eso para mí, eso se quedó en mi corazón. Y yo siempre, la verdad que yo nunca estudié música, nunca estudié la guitarra, así, yo empecé así cuando estaba en el noviciado. Te voy a interrumpir. Tienes que escucharle, no sé si ya cantó, pero tienes que escucharle, porque a mí me impactó el escucharle a la hermanita cantar. No es una voz sofisticada, es una voz muy simple, muy sencilla, muy popular, pero que trasciende, ¿verdad? Que llega, queda muy bien su canto. Entonces, a mí me gustó muchísimo su canto, su música, y bueno, por ahí me acerqué yo a la capilla, ¿verdad? Y al acercarme, le encuentro a un sacerdote que hablaba en hebreo, en griego, en español, en guaraní, y dije yo, wow. El padre Víctor. El padre Víctor Cabaña, por poco sí. Hablaba en inglés, por poco no hablaba en todos los idiomas. Sí, entonces, sí, así es. Yo desde mi lado intelectual me parecía tan interesante sus homilías que para mí no entendía que eran unas clases magistrales. Sí, ¿verdad? realmente, muy interesante. Sí, él nos enseña muchísimo. También agradezco su presencia aquí en esta institución. Y hoy está de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños. Y le mandamos muchos saludos al padre Víctor. Y bueno, agradecerle a Dios. Y yo digo que todo esto también es parte también de lo que ha sembrado la Beata María Pekovic, de que hace más de 80 años que está la congregación en esta institución. Desde que inició el IPS a funcionar también, empezaron las hermanas. Y creo que agradezco a la madre fundadora por su presencia, por haber venido al Paraguay, por haber iniciado este trabajo en esta institución y pedir la gracia que ella está necesitando para que pueda llegar a ser santa. Y bueno, todo esto es una gracia y ojalá también sea parte de su pronta canonización. Y vamos a rezar juntos esta oración a la Beata María Pekovic, a Dios Padre, ¿verdad?, por su pronta canonización, y pedir siempre por nuestros pastores, por nuestros obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos que trabajan aquí en nuestro país. Juntos también pedimos por nuestros familiares, amigos y bienhechores. Oh Dios Padre bueno y rico en misericordia, que nos salvaste por medio de la cruz de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de la Beata María de Jesús crucificado Pekovic, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, para que te amemos sobre todas las cosas
y amemos también a nuestros hermanos en la caridad de Cristo. Él es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Beata María de Jesús crucificado, ruega por nosotros.